Un cordial saludo, apreciados aprendices. El día de hoy vamos a hacer el segundo video correspondiente a la explicación de las actividades de las semanas 3 y 4 de nuestro curso del uso de Microsoft Excel para gestión de información, integración con datos externos y tareas colaborativas. Recuerden que pueden ingresar al curso tanto desde Google o lo pueden hacer desde Senasofía Plus. Lo vamos a hacer desde Google. Buscan Sajuna, LMS Sajuna, ingresan con sus datos, va a aparecer una relación de todos sus cursos. Voy a escoger uno de los que yo tengo. Aquí tenemos el entorno de Sajuna. En ese entorno, básicamente, pues tenemos nuestro panel de navegación. Recuerden que podemos acceder desde el panel o lo podemos hacer desde el entorno principal. En el anterior video explicamos las actividades 1 y 2 de esta semana y aquí ya vamos a explicar lo que debemos hacer para las actividades de la semana 3-4, que son 3 específicamente. La primera, el cuestionario, el taller en Excel y la participación del foro. Entonces, lo primero, el cuestionario. Para resolver el cuestionario tal como lo hicimos en las primeras semanas, debemos estudiar el material que nos asigna. Ustedes ingresan por este lado, le dan clic y básicamente entramos a un entorno de aprendizaje virtual, que es la continuación del mismo entorno que vimos para las semanas 1 y 2, pero ya con temas más profesionales. Entonces, aquí ya estamos viendo Excel de una forma más profesional. Le vamos a dar a entrar y aquí están los temas que se van a tratar. Tablas y gráficos, análisis de datos y macros, el XML, formularios, uso de funciones comunes y un test que pueden resolver para ver cómo están entendiendo ustedes el tema. Entonces, van a iniciar de la misma manera que hicieron con el material de estudio de las semanas 1-2. Le dan a iniciar la lección. Recuerden ustedes que ustedes van escogiendo los temas, van siguiendo una dinámica de seguir la lección. Aquí les explican un poco el primer tema que se va a estudiar, que es tablas y gráficos dinámicos. Con estas flechas ustedes navegan para avanzar o retroceder. Una tabla dinámica permite presentar desde distintos puntos de vista una misma información, usando para ello funciones de resumen, como la suma o el promedio. Básicamente aquí pues hay una presentación escrita de el tema que se está estudiando y pues el sistema también hace una lectura del mismo y es lo que escuchamos en el fondo. Aquí estamos viendo una tabla dinámica organizada con respecto a unos precios de unos artículos vendidos. Una tabla dinámica funciona de una forma interactiva. Bueno, ustedes van avanzando. En una tabla dinámica, ellos van explicando, hay una parte en donde pues ustedes avanzan, entonces capítulo 2 es crear una tabla dinámica y ahí les van explicando. Siempre las tablas, recuerden que tenemos los campos, elementos, y nos va mostrando la organización de la misma, cómo organizan los campos frente a los elementos o viceversa. Cuando crees tablas dinámicas a partir de unos datos, podrás comprobar cómo se expresan los campos y elementos de... Bueno, ustedes pueden seguir avanzando en todos los Selecciona temas. la celda A4. Recuerden que cuando se pone de color rosado este aviso es que ustedes tienen que hacer algo, porque es interactivo. Entonces están diciendo seleccione la celda A4. Tal como les decía, recuerden que esto es por coordenadas, entonces la A4 es esta celda de acá. Muestra la pestaña Insertar de la cinta de opciones. Entonces en la cinta de opciones, que recuerden ustedes que aquí tenemos todo el menú, tenemos todas las
eh, los segmentos o cintas dentro de este menú. Entonces, él nos dice insertar en la cinta de opciones. Aquí está insertar. Si no sabemos cómo organizar los datos, Excel nos puede ayudar recomendándonos la forma de crear la tabla dinámica. Pulsa el botón Tablas dinámicas recomendadas. Aquí, recuerden que aquí está tabla dinámica para ustedes armarlo. O si ustedes no saben cómo hacer una tabla dinámica, pues aquí le dan tabla dinámica Con el recomendada. botón Tablas dinámicas recomendadas, Excel recomienda varias maneras de resumir. Bueno, Cancela el cuadro. entonces, básicamente es lo que tienen que hacer. Van siguiendo el curso, es muy interesante y se puede aprender muchísimo, entonces aprovechen. Con base en la realización de todas estas actividades del curso o de las explicaciones de Excel profesional que se realiza a través de este entorno virtual, ya lo cierro, pues ustedes continúan. Entonces es que ustedes ya pueden resolver aquí las actividades, entonces se pueden devolver aquí con esta flecha y como ya estudiaron este material que les asignaron, entonces ya pueden ingresar aquí. Actividad número 1 es el cuestionario, tal como se hizo en la semana 1 o 2. Ustedes pueden ingresar y van a aparecer unas preguntas. ¿Cuántas preguntas? 20 o 21 preguntas que está basado en el video que usted o en el entorno virtual que ustedes ya estudiaron. Al crear una tabla dinámica, Excel añade automáticamente las líneas totales y subtotales, sí o no. Ustedes le dan siguiente página. Aparecerá la segunda pregunta y así sucesivamente. Algunas serán de falso o verdadero, otras de 2 opciones, otras de 4 opciones. Y les dan un tiempo de 2 horas para realizarlo. Yo también modifiqué para que tuviera 5 posibles intentos, que normalmente son solo 2. Entonces, pues es que resuelvan. Eso no tiene ningún misterio, no es nada difícil. Bueno, aquí nos devolvemos. Listos. Entonces, eso es la actividad 1. La actividad 2 es el taller, que lo voy a dejar de último para explicar. Entonces pasamos a la actividad 3, que es la participación en el foro. Entonces ustedes le dan clic, acceden al foro. Aquí yo abrí el tema de debate, foro semana 2.3, aplicación de conocimientos Excel en las organizaciones. Aquí les explican pues que Excel es una herramienta que ayuda muchísimo en todos los procesos que se realizan a nivel empresarial y cómo puede aportar, y entonces les dicen a ustedes. Los invitamos a compartir en el foro a través de un mensaje 3 contenidos o temas de este programa, es decir, de lo que han venido estudiando, que ustedes crean que pueden aplicar en su organización o a nivel personal y cómo creen ustedes que los van a utilizar de su parte. Por ejemplo, aquí una compañera, pues ella respondió para su uso laboral y personal, ella cómo cree que puede utilizar esas herramientas. Luego dice, finalmente coloque una conclusión sobre la importancia de lo aprendido en el programa. Aquí ya colocó una conclusión muy corta, no tiene que ser nada pues muy profundo, sino como si nos ha servido un poco como para repasar y profundizar Excel a un nivel un poco más avanzado. Y pues también pide que en lo posible pues, participen ustedes de lo que digamos de la opinión que hayan dado otros 2 compañeros, que ustedes le aporten o den su parecer frente a esas opiniones. Entonces esa es como la actividad 3 que hay que desarrollar en estas 2 semanas, lo cual pues es muy sencillo. Vamos a proceder a revisar la actividad 2. Entonces, esta actividad básicamente pues es una aplicación directa en Excel. Para ustedes saber qué toca hacer, entonces le pueden dar clic aquí en el anexo, y ese anexo es una hoja de Excel, o en este caso más bien un libro de Excel, para aplicar lo que se conoce como funciones anidadas. Entonces, las funciones anidadas en sí, pues es como cuando nosotros hacemos una agrupación.
de dos o más funciones y las organizamos frente a una jerarquía eh, que se defina con unas condiciones preestablecidas y podemos esas funciones y esa información que estamos agrupando condicionarla. Entonces podemos decir si es verdadero o falso y a través de un condicionamiento utilizando la función si, ya lo veremos, que básicamente son primeros elementos de programación. ¿Sí? Nosotros tenemos unos postulados, hacemos una condición frente a esos postulados y podemos establecer si frente a esa condición los postulados son verdaderos o falsos y frente a eso tomar una decisión. Entonces, pues yo lo que recomiendo obviamente es que descarguen el archivo, lo guardan en su escritorio, lo abran en Excel en sus equipos para que sea más fácil trabajar porque en línea pues se puede trabajar, pero pues no es tan fácil para todos. ¿Listos? Entonces ya aquí ya la descargamos, mucho más fácil de trabajar. Lo guardan en su computador. Ustedes guardan los archivos, yo lo voy a guardar en mi escritorio para que me quede fácil y ustedes lo guardan para que después puedan subir cuando termine la actividad en su entrega en Sajuna. Entonces aquí voy a dar mi escritorio y aquí ya está guardado el archivo. Funciones anidadas. Listos. Básicamente, pues tenemos tres actividades que realizar aquí frente a tres tablas que nos proporciona. Esta primera tabla que vemos acá, pues tiene unas características. Primero nos está hablando de frutas, que son manzanas, y segundo nos da unos parámetros. Nos está diciendo que esas manzanas pueden ser de color verde o pueden ser de color rojo. Y nos están pidiendo establecer los precios de una forma organizada o anidada, que era lo que yo les decía principalmente, que usamos unas funciones para poder jerarquizar u organizar la información frente a unas condiciones. Entonces, nos dicen, deseamos llenar el campo del precio. Obviamente aquí tenemos los campos que están vacíos en esta tabla, teniendo en cuenta que las manzanas de color verde cuestan 1000 y las rojas cuestan 1200. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función si, porque con la función si podemos establecer una condición y así saber si el valor que nosotros queremos que aparezca acá corresponde con los parámetros iniciales. Entonces, lo que podemos hacer es que hay dos formas de hacerlo. Podemos hacer directamente construir la función en la celda o podemos establecerlo también eh, desde la operación con prueba lógica. Entonces, lo vamos a hacer primero estableciendo con prueba lógica y luego lo hacemos con la función directamente en la celda y así aprendemos las dos maneras. Entonces, si yo le doy clic aquí encima, vamos a empezar en esta celda o campo para efectos de la tabla. Le vamos a dar aquí en fx, que es insertar una función. Fíjense que aquí aparece algunas que previamente he estado utilizando. Ustedes también pueden digitar aquí la función que quieran buscar y darle ir. Como aquí ya me aparece sí, le voy a dar aceptar. Ahí me va a aparecer los argumentos de la función, es decir, donde yo voy a establecer la condición o la función que quiero que aquí nos dé para establecer el precio de acuerdo a las características si es verde o es rojo. Entonces, aquí en la prueba lógica, que es lo primero que vamos a seleccionar. En este caso vamos a seleccionar el color, o mejor, el campo que corresponde al B8. Entonces le voy a dar clic. Aquí me aparece el B8, porque es la que quiero saber. ¿Esa B8 a qué corresponde? Al verde. Entonces, ese B8 aquí nos dice es verde.
Aquí ya lo vemos, automáticamente él lo toma porque es la palabra que aparece en el campo. Luego tenemos la condición del sí. ¿Qué es verdadero y qué es falso? Aquí nos dice que las manzanas de color verde cuestan 1000 y las rojas cuestan 1200. Por lo tanto, como estamos hablando de la verde, ¿qué es verdadero? Que cuesta 1000. Ustedes digitan aquí 1000. ¿Y qué sería falso? Que cuesta 1200. Claro, porque 1200 no cuesta la verde, sino cuesta la roja. Ustedes le dan simplemente aceptar. Ah, ya sé que me faltó. Perdón un segundo aquí. Vamos otra vez aquí a la función anidada. No le escribí el igual de verde. Aquí ustedes le van a escribir igual, las comillas y verde en mayúscula. Tienen que escribirlo tal cual como aparezca aquí en el campo. Si aparece en minúsculas, lo digitan en minúsculas. Como aquí aparece en mayúsculas, lo ponemos en mayúsculas porque él tiene que hacer la comparación frente a la información que aparece en el campo. Y se pone en con las comillas para que él identifique que es un valor que estamos comparando. Entonces ahora sí le damos aceptar y ya. Nos va a aparecer el precio. ¿Por qué? Porque las manzanas verdes efectivamente cuestan 1000 pesos. Ahí hicimos una función anidada o $1000, bueno, en este caso pesos, pero no nos están diciendo el valor o en qué moneda estamos trabajando. Entonces, ustedes pueden quitarle aquí, recuerden, en esa parte del formato de moneda, pueden escoger si quieren moneda o simplemente si le dan clic, le quitan o le ponen lo que ustedes quieran. Supongamos que la vamos a dejar en 1000 pesos. Y recuerde que con estos botones pueden seleccionar las unidades que quieran aumentar o disminuir. Si yo lo doy hacia la derecha, las elimino. Si le doy a la izquierda, las aumento. Ahí las vamos a quitar para que nos quede exactamente el 1000. ¿Ustedes qué pueden hacer de aquí para abajo? Pues simplemente ya saben que si arrastramos el campo hacia los demás campos, se replica la función y ya nos va a dar las que sean rojas 1200 y las que sean verde, pues nos va a dar 1000. Esa es la forma de hacerlo desde el punto de vista de la prueba lógica, es decir, que yo voy a anidar la función o a construir la función, que es básicamente una ecuación, desde los argumentos. Pero también podemos directamente digitarlo. Vamos a hacerlo con este rojo. Voy a borrar la función que estaba previamente establecida cuando copiamos los campos. Y recuerde que podemos construir aquí mismo la ecuación. Si le damos doble clic o le damos clic aquí en la ventana de funciones, recuerden que toda función inicia con un igual. Vamos a hacer la operación sí. Aquí nos aparece sí, digité sí, nos aparece, le damos doble clic, se abre paréntesis y aquí me dice que tiene que ir. Primero tiene que ir la prueba lógica. Recuerden que ya aprendimos que la prueba lógica es darle el color. Entonces, en este caso el campo. Le damos campo, nos va a decir B10. Le vamos a dar igual, comillas, y vamos a escribir la palabra. Perdón que aquí rojo, que tiene que ser tal cual como aparece acá, o sea, en este caso en mayúsculas. ¿Listos? Entonces ahí nos aparece el rojo. Le damos punto y coma, que es lo que nos dice para separar el siguiente argumento. Entonces, punto y coma. Siguiente argumento es cuál es el valor verdadero y luego el siguiente argumento cuál es el valor falso. Tal cual como lo hicimos cuando lo escogimos desde insertar la función. Recuerden, ¿cuál es el valor verdadero? En este caso, como es la manzana roja, aquí nos dice que las rojas cuestan 1200. Entonces ustedes simplemente digitan 1200. Luego le dan punto y coma para el siguiente argumento, que es este de acá. ¿Cuál sería falso? Pues el falso es si costara 1000, porque 1000 es lo que cuestan las verdes. Entonces le vamos a dar 1000. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Y vean, ahí ya nos aparece efectivamente los 1200 del rojo. Entonces tenemos 1000, tenemos 1200.
Aquí nos está mostrando un error. Seguramente nos hizo falta abrir otro, otro paréntesis que podemos haber abierto desde el principio, pero ahí no nos afecta específicamente, perdón un segundo, no nos afecta la función, entonces no pasa nada. Listos, entonces aquí tenemos los valores. Si yo traspaso esta ecuación acá, tal como lo hicimos arrastrando, pues vuelve y nos queda ese mismo valor. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es que aunque yo puedo arrastrar la función, es mejor que lo hagan una por una para que aprendan a usar la función, hacerlo desde los dos puntos de vista, es decir, desde ya sea digitando ustedes directamente la función o haciéndolo en funciones de argumentos de función que son funciones anidadas. Desde las dos formas se puede hacer y desde las dos formas se soluciona. Entonces ahí ya tenemos específicamente para lo que les piden en la tabla 1. Luego, la tabla 2 nos dice, los empleados de una agencia de viaje participan por una bonificación, siempre y cuando se cumplan unos requerimientos. Nos dicen, si el vendedor vende más de 100 viajes y los incentivos son mayores a 500, el empleado recibirá una bonificación del 5%. De lo contrario, bueno, aquí no aparece, pero es cero. De lo contrario será cero. Aquí tenemos unos vendedores, Juan, Carlos, María, Diana, etcétera. Nos dice cuántos viajes vendió cada uno de estos vendedores. Nos dice los incentivos, ¿cierto? Que se tienen frente a esos viajes y por ende cuál debería ser la bonificación. Entonces, para hacerlo, pues vamos a utilizar lo mismo, la función sí, pero en este caso también vamos a utilizar la función y. Es decir, vamos a hacer una condición como en la programación, para quienes alguna vez han estudiado programación, a partir de coger y comparar dos valores, que en este caso es viajes vendidos frente a incentivos, y mirar si la condición es, tiene que tomar los dos. Si los dos sumados, o mejor, si los dos relacionados no cumplen la condición, entonces el vendedor no recibe bonificación. Es decir, es como cuando le dicen a uno, ¿usted se piensa casar? Sí. ¿Tiene novia? Sí. ¿Tiene dinero para hacerlo? Sí. Entonces se puede casar porque cumple las dos condiciones. Tiene el dinero y tiene la novia. Ahora, ¿usted se piensa casar? Sí. ¿Tiene novia? No. ¿Tiene dinero? Sí. ¿Se puede casar? No, porque no estoy cumpliendo las dos condiciones de entrada. Por eso tiene que ser y, es decir, las dos se deben cumplir para obtener al final un resultado positivo. En este caso, la bonificación va a ser para quienes cumplan las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? El vendedor tuvo que haber tenido más de 100 viajes. Por ejemplo, Carlos aquí ya vemos que tuvo 40, Diana tuvo 30, Vanessa 50, Edison 25. Ellos no están cumpliendo ya la condición para darles una bonificación porque no superaron el límite de los 100. Ahora, si vamos a ver los incentivos, tienen que haber pasado de 500. Carlos no lo logró, Edison no lo logró, sin embargo los demás sí lo lograron. Pero la condición es que tiene que ser los dos parámetros se deben cumplir para obtener una bonificación. Eso es básicamente lo que nos están pidiendo. ¿Cómo lo podemos construir? Entonces, vamos a escribir la ecuación. Básicamente hacemos lo de siempre, ¿no? Recuerden que debemos poner el igual. Vamos a utilizar la función si. ¿Listos? Pero aquí, además del si, vamos a agregar la función y. Es decir, recuerde que y es que todos los argumentos deben ser verdaderos para que al final el resultado sea verdadero. Aquí mismo nos lo están diciendo. Entonces le damos doble clic
Ahí nos queda la I y nos abre otro paréntesis. Y nos establece que usted qué piensa comparar. Tengo que comparar dos valores lógicos o más, ¿no? Porque la función I puede ser para varios parámetros. Es decir, yo puedo tener varias columnas con campos de información y comparar muchos y todos tienen que cumplir para al final obtener un resultado positivo. Pero en este caso pues tenemos dos. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que tomar dos campos, ¿no? En este caso, este será el primero, ¿no? El de los viajes vendidos. Entonces, esta celda es la B24. Ahí vamos a poner, ¿qué nos dice la condición? Nos dice que tiene que ser mayor a 100. Entonces le vamos a colocar el símbolo mayor que 100. Me está diciendo que el valor que aparezca en este campo, en esta celda, tiene que ser mayor que 100. Ahí lo escribí. Ese es el valor lógico 1. Le vamos a poner punto y coma, porque recuerden que cada uno de estos valores los separamos con punto y coma. Ahora me dice el valor lógico 2, que será este campo de acá. Ya lo seleccionamos, es el C24. Aquí me dice que los incentivos tienen que ser mayores a 500. Entonces también le vamos a colocar el símbolo mayor, pero a 500. ¿Listos? Ahí vamos a cerrar el paréntesis, que corresponde a lo que estamos buscando con la función y. Es decir, que me compare el valor de los dos campos, el de viajes y el de incentivos. ¿Listos? Ahora, lo que vamos a hacer es que tenemos que colocarle el valor verdadero y el valor falso. Ya construimos la prueba lógica. Ahora, el valor verdadero, es decir, la respuesta será positiva si ambas se cumplen. Y si ambas se cumplen, ¿cuál es la positiva? Pues que se cumple el 5%, ¿cierto? Entonces ponemos el punto y coma. El valor verdadero es 5%. ¿Listos? ¿Ustedes qué pueden escribir ahí? Pues escriben 5%. Luego ponen punto y coma. ¿Y qué sería falso? Pues falso sería 0. Es decir, si ambas cosas se cumplen, 5% de bonificación. Si alguna de las dos no se cumple, 0% de bonificación. ¿Listos? Y ahí podemos cerrar el paréntesis ya. El segundo paréntesis que era el de la función, sí. Y le vamos a dar Enter. Y efectivamente aquí me está mostrando, sí señor, va a obtener el 5%. Aquí me aparece pues en escala, digamos, numérica decimal, pero ustedes le pueden dar aquí al símbolo porcentaje para que me aparezca 5%. Es lo mismo, ¿no? 0,05 o 5% es exactamente lo mismo. Aquí efectivamente me da 5%. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las dos condiciones. Tanto Juan vendió 150, que es más de 100, y cumplió con incentivos de más de 15,000, que aquí nos decían que sea más de 500. Si yo replico esta función al siguiente, que es Carlos, aquí me va a dar 0%. ¿Por qué? Porque Carlos cumplió con el 40%, efectivamente, que está, perdón, con 40 viajes que está por debajo de 150 y además los incentivos de 400 que está por debajo de 500. Entonces, obviamente no cumplió. Miremos el caso, por ejemplo, de Vanessa. Vanessa, vamos a replicar esta función de aquí hacia abajo para todas. Por ejemplo, Vanessa. Vanessa no cumplió con los 100 viajes, sin embargo, sí cumplió con los incentivos porque son mayores a 500. Pero eso no importa porque la condición es que ambos se tienen que cumplir y por eso le dio 0%. Eso es lo que tienen que hacer. Mi recomendación, digiten la función en cada una de las celdas, en cada uno de los campos para que aprendamos a hacerlo. Ahí está especificado cómo se debe hacer. Pasamos a la última tabla. Nos dicen que tenemos unos vendedores que hicieron unos viajes vendidos y unas ventas por X valor en euros. Queremos saber dos cosas. Primero,
cuál va a ser el porcentaje de la comisión de cada uno de estos vendedores y además de ese porcentaje en valor, en este caso de euros, cuál será el valor correspondiente a ese porcentaje. ¿Qué nos dice aquí el problema? Nos dice las comisiones se pagarán así. Si el vendedor, si el vendedor es de Jaca, ojo, aquí está Jaca, estos son otras ciudades, creo que esto corresponde a España. Entonces, si el vendedor es de Jaca o si la venta es mayor de 5 millones, pues lo que aparece aquí ejemplo, es solo un ejemplo, la comisión será del 10%. En cualquier otro caso será del 5%. Entonces, podemos construir la función aquí. Recuerden que estamos en unidades. En este caso, ya no es igual que acá, porque aquí, ¿qué nos decía? Nos decía que tenía que cumplir ambas condiciones, tanto el número de viajes vendidos como los incentivos para obtener una bonificación. Pero en este caso no es así. En este caso es que dependiendo de la ciudad o, aquí vea que aquí lo dice, o si la venta es mayor a 5 millones, se va a obtener una comisión. De lo contrario, será otro porcentaje. Fíjense que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en programación, cuando hablamos de y o cuando hablamos de o, estamos haciendo comparación entre dos parámetros de información y de acuerdo a eso obtendremos una respuesta. Aquí la respuesta es que todas las entradas tienen que ser verdaderas para que al final tengamos una respuesta específica. En cambio, en este caso, lo que nos dice es que cualquiera de las dos tiene que ser verdadera para que al final obtengamos una respuesta, no que ambas tienen que ser verdaderas. Con que una de las dos lo sea es suficiente. Entonces ahí ya estamos cambiando el modo de entender cómo vamos a hacerlo. Entonces podemos hacerlo de dos formas como hemos venido aprendiendo. Lo podemos hacer digitando directamente la función o utilizando el panel de funciones insertándola, eh, tal como lo vimos al principio. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas para que nos quede claro. Supongamos que yo lo voy a hacer desde acá, insertar una función. Seguimos, vamos a utilizar la función sí. ¿Listos? Le doy a aceptar. Entonces, en la prueba lógica, ¿qué debemos hacer? Primero, recuerden que aquí tenemos el sí, pero ya no vamos a usar la función y, sino la función o, porque aquí nos están diciendo que es una o es la otra. Entonces, digitamos la o, no es un cero, sino la vocal, la o. Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a seleccionar la primera celda que queremos eh, establecer, que en este caso es esta de acá. ¿Listos? La B38. Entonces, nos dicen, lo que aparece en ese campo es igual a Jaca, entonces ustedes le dan igual, paréntesis, recuerden, digitan Jaca, tal como aparece aquí. Aquí está mayúsculas y minúsculas, entonces J mayúscula, las demás minúsculas, cierran comillas, listos, luego punto y coma para separar, listos. La segunda entrada de datos que es esta de acá, las ventas. Ya hicimos el viaje vendido. La segunda, ventas, C38. ¿Listos? Que es este campo. Entonces aquí está el C38. Recuerden que solo con darle clic aquí aparece automáticamente. Entonces el C38, ¿qué nos dice la condición? Nos dice el vendedor es de Jaca o si la venta es mayor de 5 millones. Entonces C38, que en este caso es la venta, tiene que ser mayor, ponen el símbolo mayor, de 5 millones. Ahí están los 5 millones. ¿Listos? Y cierran paréntesis. Ahí ya nos quedó construido la prueba lógica. Luego, el valor es verdadero. Sí, recuerde que tiene que ser uno de los dos.
verdadero. Entonces, si alguno de los dos es verdadero, entonces, ¿qué nos debe dar al final? Aquí nos dice, la comisión será del 10%. ¿Listos? Entonces ustedes le hacen 10%. En cualquier otro caso, aquí nos dicen, los demás casos será del 5%. Entonces, 5%. ¿Listos? Le dan aceptar. Perfecto, ahí ya nos aparece. Ya. Aquí nos está diciendo. La venta fue de Jaca. Sí, efectivamente. Pero las ventas son de 4 millones cuando deberían ser mínimo de 5. No importa, obtiene el 10%. ¿Por qué? Porque cumplió, aunque sea una de las dos. No cumplió los 5 millones, pero sí que la venta era de Jaca. ¿Listos? Ahora vamos a hacer esta, la de Pedro. ¿Listos? Inclusive hagamos la de Juan, que vemos que no se van a cumplir las condiciones. Entonces ya no lo voy a hacer acá, ¿cierto? Insertando la función eh, con argumentos de función, sino lo vamos a hacer de la otra forma, que sería digitando la ecuación directamente. Entonces le vamos a dar igual, sí, seleccionamos la función sí, se abre un paréntesis, digitamos la O, tal como lo hicimos ahorita, seleccionamos la O y vamos a construir la prueba lógica. Nos dice cuál es el valor lógico 1, recuerden, es este de acá. Este campo le damos igual y recuerde que tiene que decir jaca. Entonces, abrimos comillas, jaca, mayúscula la primera, las demás minúsculas, cerramos comillas, listos, punto y coma, así separamos los argumentos. Y ahora, ¿qué nos dice? La segunda, perdón, la segunda, eh, porque aquí no me deja escoger bien, punto y coma. Sencillo, esta es la C40, vean, columna C, fila 40, esa es la coordinata, simplemente digitamos C40, listos. C40, ¿qué tiene que ser? Mayor a 5 millones. Es lo que nos dice aquí, vean. La primera que diga jaca y la segunda que sea mayor de 5 millones. Ahí está. Cerramos paréntesis. Ya construimos la prueba lógica. Ahora, ¿qué nos dice? ¿En qué caso es verdadero y en qué caso es falso? ¿O qué pasaría si es verdadero y qué pasaría si es falso? Entonces aquí punto y coma para separar argumentos. Entonces, sí, si es verdadero, recuerden que digitamos 10%. Listos, punto y coma. Ahora, aquí nos dice, y si es falso, ¿qué debe dar? Debe dar 5%. Cerramos paréntesis, le damos enter, listos. Fíjense que aquí específicamente nos dice 5%. ¿Por qué? Porque ni la venta fue de jaca, ni superó los 5 millones. Por lo tanto, no se cumplieron ninguna de las dos condiciones. Y aquí nos dice que en caso de que no se cumpla, es decir, los demás casos nos da el 5%. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, recuerden lo que les digo. Repliquen, pues es una forma de hacerlo rápido, pero lo mejor es que ustedes digiten de las dos formas que hemos aprendido, lo hagan en cada uno de los campos para que lo aprendamos. ¿Qué nos falta? Saber cuál es el valor de la comisión. Pues eso sí ya es muchísimo más. Ya saben, simplemente pues aquí lo que hacemos es ponerle el igual que es como inicia la función. Escogemos la función producto, es una forma de hacerlo. Este campo, punto y coma, por este otro campo. Cerramos paréntesis, le damos enter y ya. Obviamente el 10% de 4 millones pues es 400.000. Si replicamos hacia abajo, pues vamos a tener el respectivo porcentaje frente al valor de la venta. Y ya, eso es todo lo que nos pide la actividad. Este trabajo que ustedes hayan realizado lo guardan y lo suben por eh, lo suben por este enlace. A mí no me aparece por lo que estoy en rol de instructor, pero a ustedes les va a aparecer acá subir el archivo.
Suben ese archivo que ustedes guardaron en Excel. Recuerden que los archivos que tienen que subir son en Excel para yo poderlos evaluar. No pueden ser imágenes, ni pantallazos, ni en PDF. Dicho esto es todo, les agradezco su atención. Espero que haya quedado claro. Para cualquier duda, recuerden que a través del foro de dudas e inquietudes ya he estado calificando todos sus trabajos. Todos los días ingreso a la plataforma, reviso sus foros, reviso sus actividades, las califico, les explico o les doy un mensaje de cómo fue su calificación. Ustedes pueden ir viendo cómo va su desempeño y espero que estén aprendiendo en este curso. Les agradezco su atención y estaré atento a sus dudas. Gracias.